760 amplitud modulada. Bueno, compañeros, a ver, yo más o menos ya solté algunas frases. Yo creo que este fue una selección de individualidades, pero no de colectividad. Douglas no pudo finalmente encontrar la puesta a punto de un equipo colectivamente. Creo que también hay equivocaciones en el planteamiento. Sería muy bueno, porque a mí me encantaría poder conversar con Douglas y preguntarle directamente todas las inquietudes que tenemos, y estoy convencido de que él tendrá algunas respuestas a nuestras inquietudes, y podemos estar de acuerdo o no, pero digamos plantear que es que no sabe nada y que fue toda una ocurrencia, eso es un irrespeto. Me parece que es evidente, el examen público es el que vemos en la cancha. Se pueden planificar cosas, pero obviamente ninguno de los dos partidos salieron. Primero porque el primer juego fue un partido que desde el punto de vista del rendimiento del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, no se debió perder. En el fútbol yo sé que no existe, no se debió, o pudo haber sido, o tuvimos que, bueno, pero para plantearlo como referencia y punto de partida para el análisis, hay una realidad. O sea, ese partido de Estados Unidos no fue superior a nosotros. Entonces, ahí es donde queda el gran sinsabor, porque ese era el partido que no se podía perder. Bajo ninguna circunstancia se podía perder el partido, sobre todo porque el calendario nos daba la oportunidad de jugar contra el rival, que ya ha demostrado ser más débil, de último. Y eso nos daba una ventana de opción de clasificación en el tanto, pues habría que esperar también los otros resultados, sobre todo el partido entre Estados Unidos y México. Pero lo cierto es que en ese partido hubo como dos circunstancias: un primer tiempo lleno de temores, lleno de indecisiones, de falta de capacidad realmente por tomar una decisión de qué era lo que Costa Rica quería. Era como entre voy a intentar ser ofensivo, y se hicieron algunos movimientos pensando en eso, pero no salieron. En el segundo tiempo fue diferente. Costa Rica ya bajo el marcador en contra lo intentó, pero no tuvo la capacidad para definir, aunque tuvo algunas opciones, tampoco muchas. Y el equipo, aunque fue discreto, la verdad es que el marcador no refleja lo que fue en el partido. Y esto pasa, y perdimos el juego, y yo creo que a partir de ahí estábamos cerca de que nuestras esperanzas se sepultaran, porque sabíamos que México llegaba como el gran favorito ante la realidad que hay que exponerla también, José Carlos, Camilo y oyentes de nuestro encuentro deportivo, que estamos claros que Estados Unidos llevó una selección bastante alternativa. O sea, ni siquiera por cerca llevó al grupo que conocemos, y que creo que a lo largo de nuestros programas ustedes nos han escuchado hablar de la generación joven de Estados Unidos, que incluso ya ni siquiera juegan en este equipo preolímpico, sino que muchos, a pesar de tener 18, 19, 20 años, están en la selección mayor, y que además dan rendimiento y que son figuras absolutamente reconocidas a nivel mundial, y esas figuras no están en este preolímpico, aunque podrían estar, pero su proceso ya está en otra dimensión. Están ya sobre el proceso de la selección mayor y no en este equipo olímpico, por eso no estuvieron presentes. México sí, México puso a la mayoría, ¿no? Y Camilo, es que sigue también el mexicano, digamos, de avanzada, algunos de ellos, México, o sea, no había forma, colectiva e individualmente. Nosotros fuimos un equipo que parecía improvisado, ojo lo que estoy diciendo, parecía improvisado ante como lo hacía lucir la selección de México. Creo que tenemos talento, pero el talento no basta. Al talento hay que agregarle otros elementos. Hay que agregarle trabajo, hay que agregarle, digamos, la capacidad colectiva, porque un equipo no es solamente buenas figuras. Yo he visto muchos equipos que tienen muy buenos jugadores,
pero no son un equipo como tal. Y he visto jugadores o equipos que sí son, que colectivamente son verdaderos equipos, que tal vez están limitados en cuanto al talento, pero que la capacidad colectiva y el trabajo hace solallar un poco y vencer el talento. Así es que no basta. Tenemos una buena generación, tenemos mucho talento, pero lamentablemente no se dieron las condiciones para que pudiéramos verdaderamente encontrar un equipo. Creo que no lo fuimos, no fuimos una selección como tal. Sigo pensando que fuimos más individualidades y ayer se notó muchísimo cuando cada quien intentaba hacer algo, pero realmente no bastó, compañeros. Sí, Yacine, respondiendo a su pregunta, 4 o 5 futbolistas de México no están. Están ahorita con Tata Martino, que va para Europa, Yacine, van a estar en la selección mayor porque juegan en Europa, Camilo. Diego Lainez y, por ejemplo, Edson Álvarez, Efraín Álvarez, son bastantes, son 4 o 5. Estados Unidos, Yacine, sí son casi 12. Y, por ejemplo, Camilo Dest, el del Barcelona, hizo doblete ayer. Pulisic anotó con el Chelsea, mejor dicho, ayer. También está Giovanni Reina, McKinney, son futbolistas más conocidos que por encima de los de mexicanos. Sin embargo, Yacine, lo de ayer, Douglas decía algo que para él no ve tanta diferencia. Y yo, Yacine, le soy honesto, yo veo a Estados Unidos en el primer escalón, México pero muy cerquita, y Costa Rica 3 o 4 escalones por debajo, Camilo. Doña Yacine, yo creo que la responsabilidad es compartida y en eso concuerdo con usted, tanto de, en este caso, cuerpo técnico como jugadores, porque, por ejemplo, en este caso Douglas no tiene la culpa del nivel tan bajo que tenemos en laterales y él llamó a los mejores que hay en este momento, pero ayer se vio que Ian Smith y Jürgen Román les costó muchísimo. Pero, ¿qué pasa, doña Yacine? Yo sí creo que también está la otra parte y creo que Douglas se equivoca, por ejemplo, improvisando a Alonso Martínez como delantero, donde claramente no se siente cómodo. Creo que Gerson Torres tan atrasado, por ejemplo, verlo a la par de Bernal, fue también sacarlo donde es peligroso. Creo que sí, el planteamiento en general desde el que empezó el partido no fue el ideal. Entonces yo creo que sí hubo un poco de responsabilidad también de Douglas en este caso y sobre todo lo que decía José Carlos. Me parece que faltó un poco de autocrítica. Ya escuchando las declaraciones, porque yo tampoco comparto eso de que no haya diferencia o no hay tanta diferencia entre Costa Rica y, por ejemplo, lo que juega México en este caso. Bueno, es que a ver, ahí es donde sería maravilloso preguntarle a Douglas, o sea, tenerlo de frente y preguntarlo, ¿verdad? Por medio de comunicación y que haya posibilidad de uno preguntar y repreguntar, porque ¿a qué se referirá con eso? En el partido de ayer la diferencia fue sumamente marcada. En el campeonato mexicano versus nuestra liga, ¿hay una diferencia o no hay una diferencia marcada? Gigante. Muchísima. Entonces, nada, o sea, si se refleja en el campeonato local el nivel de los futbolistas y se reflejó ayer, pues entonces sí hay una diferencia. Punto. Sí hay diferencia, que la sabemos todos. Por eso no sé a qué exactamente se quiso referir, pero vaya, no sé. A veces uno, porque esto no es un tema de personalizar. El problema, y lo digo con mucho respeto en Costa Rica, es que hay una cultura de atacar a la persona y no atacar el argumento, o sea, no atacar las razones, el contenido, sino que la gente lo que intenta es atacar a la persona. Hoy, por ejemplo, mucha gente quiere que uno agarre a Douglas y lo ataque, diga que no sabe nada, que es esto, que es el otro, que qué error haberlo puesto, que no tiene la... O sea, ahora, hay que verlo desde la perspectiva como técnico, sin atacar a la persona. Hay que verlo en que los argumentos no le dieron. O sea, hay una realidad. O sea, ¿pasó la prueba o no pasó la prueba, compañero? No la pasó. Punto. Ese es el tema. Desde la perspectiva deportiva, ahora, lo más sencillo es quedarse en Douglas Sequeira y decir que Douglas Sequeira es el responsable. En todo caso, los que tienen que evaluar van a evaluar si él se quedó o no. Pero al final, la evaluación tiene que ser mucho más integral. Y no quedarse solamente en pensar que si Douglas o no, ¿sí? Sería como, es que sería como no entender
que esto no es simplemente un tema de una persona, sino de una circunstancia general, porque también vayamos a la generación de futbolistas. Primero démosle la responsabilidad a Douglas, él es el jefe del equipo, ¿sí? Yo concuerdo, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ayer estábamos jugando con hombres en punta o no estábamos jugando con hombres en punta. Para entrar, digamos, en materia específica sobre lo que vimos ayer. Yacine, parecía que no, para mí. No, yo diría que no, tampoco, José. Para nada. ¿Cuál fue el hombre en punta? O sea, no entendí. En teoría, Entonces, en Era el Alonso papel, Martínez. Alonso Martínez. pero estaba en una posición donde tampoco él juega. Correcto, Yacine. A lo que Douglas Sequeira adujo una conferencia es que ahí sí ha jugado, cosa que Alajuelense nunca lo ha utilizado ahí, pero para Douglas esa posición de Alonso Martínez no era nada nueva. Bueno, Y supuestamente lo entrenaron también. Dijo Douglas que lo entrenaron así. No sé, dijo que ayer, del partido. No sé si ya lo habían trabajado en los microciclos, pero dijo que sí lo habían entrenado. Sí, pero ¿qué crees que exprese, Camilo? Es que es muy difícil, ¿no? O sea, por lo menos no se vio trabajado, no se vio. Realmente yo sí concuerdo que hay preguntas que tienen que responder. O sea, ¿por qué posiciones en donde, desde mi perspectiva, los jugadores no tienen la experiencia ni la práctica para jugar ahí? Ese es mi cuestionamiento. Vi jugadores en posiciones en donde no entiendo por qué los pusieron. Don Yacine, por ejemplo, Luis Díaz jugando en la banda que no es cómoda para él, se le notó en Estados Unidos en el primer tiempo y después ya en el segundo, cuando lo cambiaron a donde sí juega, ya se vio mejoría. Lo mismo pasó ayer en otras posiciones. Le vuelvo a decir el caso, Gerson Torres estaba como un volante centro a la par de Bernal y yo nunca lo había visto así, en Herediano ni en ningún lado. Sí, correcto. Entonces, ahí es donde vienen los cuestionamientos. Digamos, ya eso es responsabilidad directa de Douglas por la toma de decisiones. Y lo otro también es que, a ver, así como estamos hablando de estas cosas específicas de Douglas, yo no sé si ustedes recuerdan, compañeros, que yo dije que para mí a esta selección, o más bien a estos futbolistas, el gran reto era ponerlos a jugar como un equipo. ¿Sí recuerdan? O sea, que para mí, a estos jugadores que son buenos, porque es que ahora, a ver, dígame una cosa, que si ya ninguno de estos jugadores ya vale. Ya casi seguimos con doña Yacine Quesada. Y para mí, Camilo, sí valen muchísimo los futbolistas, son buenos jugadores, pero había excesiva cantidad de extremos, por así decirlo, Camilo, en el terreno de juego. Y Perdón, ahora sí, Yacine, perfecto. Sí, les preguntaba, a ver, les preguntaba, ¿ahora qué es que ya no sirven estos jugadores? Yacine, para nada, son buenos jugadores y creería yo, Yacine, que este fracaso, que para mí sí es un fracaso, los va a hacer mejores futbolistas, pero yo no podría decir, mira, te tacho 1, te tacho 2, te tacho 3, 4, para nunca más llamarlos, porque al final de cuentas no son jóvenes, Yacine, para mí ya todos o la mayoría tienen que ser realidad, pero yo creo que la mayoría puede ser material humano, Yacine, buen material, mejor dicho, para ser tomado en cuenta en un futuro. José, vea, aterricemos así. Los jugadores tampoco rindieron, o sí rindieron, o fue solo todo un tema de planteamiento y todo responsabilidad de Douglas Sequeira. No, para nada, no rindieron. Yacine, no rindieron. Como yo lo decía con Camilo, no quiero poner nombres, pero usted ve futbolistas en el ámbito local, en una buena desempeño, buena actuación, y usted lo ve en los partidos del preolímpico, y usted decía, mira, demasiado diferente su actuación. Bueno, por un lado puede ser porque obviamente es diferente jugar en el club que jugar en la selección. El planteamiento del club es diferente, el planteamiento de Douglas Sequeira en la selección. El trabajo constante del día a día de un club es diferente a una selección. Ahí el seleccionador siempre tiene un problema. El problema es el poco tiempo que tiene.
para trabajar con el grupo. Siempre será ese el gran reto de un seleccionador, o sea, elegir los futbolistas correctos y ponerlos a jugar. En el poco tiempo, ponerlos a jugar correctamente. En este caso no se dio ni una ni otra, porque ni se pusieron a jugar correctamente y los futbolistas tampoco rindieron. Ahora, vuelvo a lo mismo. Aquí lo que tenemos que ver es, vamos a plantearlo correctamente. ¿Cuánto más y mejor había por poder seleccionar en esta representación ahora en este preolímpico? O sea, ¿cuánto material había por fuera de los que fueron convocados por Douglas Sequeira para este trabajo? Yacine, para mí dos. Para mí dos o tres, nada más. ¿Quiénes? Para mí, Camilo, no sé si está de acuerdo. Swander y Christopher Núñez, nada más. Sí, para mí Christopher Núñez y también Swander Zúñiga, inclusive un jugador como Orlando Galo también, pero si no, el resto yo creo que estaba ahí, fue la convocatoria que hizo Douglas. Está bien, digamos que sí, ok, estoy de acuerdo, digamos que sí, pero ¿ustedes creen que hubieran hecho la gran diferencia? ¿Hubieran hecho la gran diferencia para que la selección se hubiera visto completamente distinta? No, para nada. Lo mismo. Entonces, diría que no. Voy a lo mismo. O sea, la mayoría de los que tenían que estar convocados estuvieron convocados. ¿Estamos claros? Sí. Sí, señor. Entonces, al final faltó trabajo. El técnico no pudo lograr unificar el talento individual para ponerlo al servicio de la colectividad y después hubo malas decisiones en el planteamiento, jugadores que de repente nos parece a nosotros que no estuvieron bien ubicados en la cancha y el rendimiento de los jugadores tampoco fue bueno. Hay responsabilidad total. Muchachos. Ahí lo escucho, Yacine. Y el otro tema, a nivel de tema fútbol integral, es que también los equipos, o sea, que están formando los equipos, cuánto material y cómo estamos trabajando también en la internacionalización de los futbolistas de manera tal que tengan un nivel superior al que vimos acá. Ya le digo, es que qué triste es tener que hablar de solo un partido, porque el partido contra Estados Unidos, yo creo que todos coincidimos en que nosotros, a ver, eso de que no merecíamos, pero es que hay que decirlo. O sea, de verdad que no hicimos tan mal trabajo como para perder ese partido frente a Estados Unidos, pero se perdió. Y a partir de ahí quedamos condicionados. Y el partido de ayer, nada, o sea, el partido de ayer fue un desastre, no puedo decir otra cosa, o sea, fue triste ver lo que sucedió en el juego. Pero vuelvo a lo mismo, es un tema integral, es un tema donde hay responsabilidad de los jugadores y hay responsabilidad del técnico y hay responsabilidad de la dirigencia y hay responsabilidad del país futbolísticamente como tal, en la formación de los equipos, en las divisiones menores. Entonces, desde mi perspectiva, hay un tema generalizado. No sé si quieren agregar algo más. Sí, Yacine, es general, pero es cíclico. ¿Desde hace cuánto estamos hablando de lo mismo, Yacine? ¿Desde hace cuánto estamos hablando que no vamos a mundiales sub-20, sub-17? ¿Desde hace cuánto no estamos hablando de lo mismo que las divisiones menores? Estamos hablando de lo mismo que han quedado muy complicadas. Vamos a ver, a la deriva a nivel de resultados. Y Yacine, no es que Estados Unidos y México nos hayan sacado ventaja, porque eso es lo normal, eso es lo que dictan los números, por población, por infraestructura, recursos económicos y demás. Estados Unidos y México es obvio que van a estar encima nuestro. Sin embargo, Yacine, otros equipos, inclusive, y me atrevo a decirlo, selecciones Honduras, a nivel sub-20 y sub-17 en los últimos años ha obtenido mejores resultados que nosotros. Y por eso Honduras terminó siendo hasta cabeza de serie en el preolímpico. Y vimos el ridículo que pasó ante Haití, que Haití tuvo que jugar hasta sin portero y todo. Pero es que Honduras era cabeza de serie y se ganó un cupo, Yacine, al final de cuentas en ese grupo. Camilo, por eso es que al final de cuentas para mí cíclico, porque hace 3, 4, 5 años venimos hablando de lo mismo. Y don Yacine, yo creo que obviamente no es bonito decirlo, pero es que también
la molestia o quizá la disconformidad que hay es porque estamos analizando el preolímpico, pero en selección mayor el presente tampoco es nada bueno, en la selección femenina tampoco, y como dice José, al final son años de años donde ya no se está yendo o no se está obteniendo resultados ni siquiera medianamente positivos en cuanto a mundiales o clasificaciones a torneos internacionales se refiere, y yo creo que por ahí pasa también, se le nota a los jugadores nuestros, por lo menos en lo que es preolímpica, que le falta muchísimo roce internacional, y estamos claros que el grupo de antemano ya se sabía que era muy complicado, por lo que es México y Estados Unidos, pero es que sí había expectativa de que se podía hacer algo mejor. Yo creo que es eso también, a partir de que reconocemos que hay buenos jugadores, me parece que lo que sucedió fue que también nos hicimos una expectativa de posibilidades y la realidad nos aterrizó. Ahora, es muy importante entender que aunque se fracasa en este tema específico del preolímpico y de las aspiraciones de ir a una Olimpiada, debemos continuar porque este es el grupo que de momento debe darle sustento al futuro, ¿verdad? Yo diría a corto plazo de nuestro fútbol, lo querramos o no. Y creo que esa es la valoración que tenemos que hacer. O sea, no agarrar y desechar esto y ponerlos casi que en el libro donde se pone ya la lista, por decirlo así, de los que ya no deben seguir. No tenemos mucho más. Y sobre esto hay que trabajar. Y algunos de ellos estarán en el proceso mayor. Y no significa que por haber caído aquí ya no tengan capacidad ni sirva a nadie y rompamos esto. No, ahora hay que evaluar. A mí lo que me gustaría saber es qué valoración tiene don Carlos Watson. ¿Qué valoración tiene don Carlos Watson como responsable principal de esto? Esa es la valoración que yo quiero escuchar. Y ya mandaron en la federación, Adriana Durán, nuestra queridísima colega, una nota que hasta que no termine no se van a dar declaraciones por parte de don Carlos Watson. O sea, que hasta que el preolímpico no termine, no van a dar declaraciones. Eso también es entendible. Tenemos que aterrizar en este capítulo, terminarlo y proyectar ya lo que viene. Así es que, compañeros, mucho que comentar y no lo vamos a resolver todo hoy, porque tampoco hemos dicho todo, pero yo creo que la valoración es más integral. Sigo pensando y me quedo con que esto no es personalizar las cosas ni contra un jugador, ni contra el presidente de la federación, ni contra don Carlos Watson, ni contra Douglas, ni contra los jugadores. Es hacer un análisis más integral, pero para eso necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas concretas de quienes están al mando de esto para que nos digan verdaderamente qué se hizo, qué pasó y ahora cómo se va a trabajar para lo que viene. Esa es sobre todo mi pregunta, no quedarme aquí atrapado en el hoy desdichado de una derrota que duele, sino en la valoración, en el análisis y esperemos en la corrección, si es que se puede hacer para lo que viene. Porque ahora ya a partir de este momento el tema es simple y sencillamente pensar en los futbolistas que son rescatables de este grupo pensando en la selección mayor.